esto, ¿no? Qué barbaridad. El caso concreto es que al final el negocio fue redondo. En 1969, Franco nombra sucesor a Juan Carlos de Borbón. Protegidos por Carrero Blanco, ministros pertenecientes al Opus Dei controlan el gobierno español. Me preguntaron, ¿qué quiere decir opus? Y yo dije, pues no lo sé. Obra, yo decía en latín. Dice, no, obra para uno situarse. Opus, obra para uno situarse. Mientras el astronauta Armstrong pisa la Luna, la revista Garbo, dirigida a las amas de casa a finales de julio de 1969, dedica unas líneas a informar que una empresa española, dedicada a la exportación, estaba siendo investigada por la policía y que un banco estaba siendo perjudicado gravemente. Matesa es un escándalo muy excepcional en la historia del franquismo debido al tratamiento público que recibe. Es un escándalo que afecta a una empresa de maquinaria textil, a una fabricante de telares, que recibe un apoyo muy fuerte del régimen de Franco, de los gobiernos de Franco, en una etapa en la que se quería potenciar a las empresas exportadoras. España, después de tantos años de autarquía, no había tenido empresas realmente volcadas al comercio exterior. Y en los años 60, después del giro de política económica que supone el Plan de Estabilización Nacional del año 59, se quiere fomentar las empresas exportadoras. Matesa había empezado su labor exportadora tan solo unos pocos años antes, en el año 63, año 64, es decir, en solo 5 años Matesa crece exponencialmente, sobre todo ese apoyo que va recibiendo para sus labores de exportación. Bien, a la altura del verano del 69, de julio, agosto del 69, empiezan a conocerse una serie de irregularidades en la política de exportación y en concreto en estos créditos que iba recibiendo Matesa. Sobre todo empieza a difundirse la idea de que Matesa está haciendo exportaciones ficticias, está cobrando créditos por unas exportaciones que en realidad no está haciendo. La prensa trató el asunto con entera libertad durante un par de meses y se creó una comisión de investigación en las Cortes que elaboró un informe con conclusiones muy duras para 3 exministros que posteriormente serían encausados por negligencia en el Tribunal Supremo. ¿Cómo fue posible el tratamiento público de estos hechos en el marco de la dictadura? Vilar Reyes va a la cárcel y empiezan al principio los rumores en la prensa sobre esta noticia. Un importante empresario había sido detenido y estaba en la cárcel. Los diarios se lanzan a dar cada vez más detalles del caso y el caso es tratado con bastante libertad por los distintos medios de comunicación. Pero luego dieron un carpetazo total, es decir, que solo se pudo publicar sobre Matesa fuera. Al comienzo hubo una cierta movida, pero luego ya no, un cierre total otra vez. Matesa abrió una crisis gubernamental sin precedentes, utilizada por los falangistas. La campaña de prensa fue demoledora y no hubo periódico que no entrara en ella. El 24 de agosto el diario SP pedía, en un derroche de audacia, la dimisión de los ministros relacionados con materias económicas, todos del Opus. Diario SP era uno de los medios relacionados con el sector azul falangista y no se cansaba de golpear a la banca privada. Pero antes de que terminara el mes, Diario SP tuvo que cerrar asfixiado por una banca privada que no tenía ningún interés en verse atacada con motivo o sin él. Las personas en aquellos momentos es el momento en el que está el Opus en el poder, están entrando los ministros económicos en el poder, que son los que han sabido sacar a España de la crisis. Es decir, después de la guerra civil, Franco da los ministerios a los falangistas, pero los falangistas en cuestiones de economía y tal eran unos burros. Eran todos grandes poetas, humanistas, querían redimir, dar viviendas a todo el mundo, dar pan a todos los españoles, lo que no sabían era cómo hacerlo ni cómo organizarlo. Entonces los que organizaron realmente, los que el plan de estabilización, el primer plan de desarrollo, eran los economistas, y estos economistas, la mayor parte de ellos, vienen del Opus Dei. Las tensiones entre las distintas familias franquistas habían sido una constante desde los inicios del régimen, desde el final de la guerra civil, pero justo a la altura del año 69, al final de la década de los años 60, estas tensiones son cada vez más fuertes, sobre todo porque es evidente el deterioro físico del general Franco, se está acercando el final de Franco y están tomando posiciones en el futuro, ¿no? En lo que sería el franquismo sin Franco. El caso Matesa fue una historia política, de lucha política, en la que jamás hubo nada de fraude. Lo único que ocurría es que por unas leyes
pues antiguas, por unas normas de tipo comercial y financiero pues muy retrasadas, realmente no había dinero suficiente como para llevar adelante la envergadura del negocio aquel. Por ejemplo, para la distribución de estas maquinarias en el mundo hacía falta montar sucursales, pero esto vemos que ocurre a todo el mundo. O sea, Michelin tiene una sucursal aquí para vender neumáticos. Aquellas bestias del falangismo decían, son ellos mismos. Matesa ha creado en Estados Unidos una oficina de ellos. Claro que creó la oficina para vender telares desde aquella oficina. No los iba a vender desde Pamplona. Todo esto significaba una inversión que no estaba el dinero. Entonces este dinero había que pedirlo a base de créditos. Y allí es donde hay una exageración, digamos, en las cifras de créditos, y esto llega a oídos a alguno de los opositores de los del grupo falangista, concretamente Solís Ruiz y Fraga Iribarne, que sin ser falangista fue el máximo aliado de ellos y el que más fuerte, de una manera más contundente, llevó la cruzada contra los tecnócratas, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que cuando estalla Matesa, que en octubre hubo un cambio de gobierno, y si había 11 del Opus, llegaron a ser 18 en el gobierno. Es decir, que aumentó la potencia del Opus, de ministros del Opus, que eso es interesante por ver que realmente fue una escalada hacia adelante. Y luego, incluso después de la muerte de Carrero Blanco, ahí ya entonces el Opus cayó en desgracia y fue entonces otra fracción de franquistas que ocuparon el poder. En julio de 1970 tiene lugar un pleno secreto, por primera vez en la historia de las Cortes franquistas. El día del pleno, por los pasillos de la Cámara, se distribuye una fotocopia de un diario italiano, el diario Avanti, con una noticia fechada el 3 de julio del año 70, en la que se decía que 5.000 de los 10.000 millones de deuda de Matesa habían ido a parar a las arcas del Opus Dei. La fuente de la noticia era una supuesta declaración del propio Vilar Reyes ante la comisión de investigación, comparecencia que no se produjo. Vilar Reyes no declaró ante la comisión de investigación de las Cortes. Eso sirvió para que algunos, en fin, acusaran, ¿no?, a quienes habían distribuido esas fotocopias de haber fomentado un bulo. En realidad, ninguna de las investigaciones oficiales que se hicieron sobre Matesa, incluida la propia de las Cortes, llegaron a demostrar que hubiera habido ningún tipo de desvío de fondos hacia las arcas del Opus Dei. Nadie llegó a demostrar que hubiera habido ningún tipo de corrupción en ese sentido, de corrupción de desvío a intereses particulares. Desde el punto de vista contable se ve que hay dinero que sale. En Madrid he tenido acceso al sumario, que era decenas de miles de folios. Yo soy de las pocas personas que puedo decir que lo he ojeado. Cuando vi que la gran parte del dinero había salido fuera, entonces yo me dediqué a investigar fuera. En Luxemburgo, en Francia y en todos los países donde se veía europeos, no he ido a Panamá ni cosas de eso, solamente donde realmente se veía que había. Entonces, Suiza también, claro, y incluso Liechtenstein. Claro, entonces descubrí cosas interesantes. Yo publiqué un libro en Francia en la época donde veía incluso las conexiones que tenía, porque de uno de los dineros de Matesa financió la campaña de los republicanos independientes en Francia. Es decir, que cuando en la campaña presidencial de Giscard d'Estaing aparece dinero de una de las filiales de Matesa. Está claro que Matesa fue a fondo y era pedir créditos del Estado para exportar con una licencia francesa para exportar unos telares sin lanzadera, que por lo visto ya se descubrió que efectivamente eso no era. Y el agujero fue de 9.000 millones de pesetas en aquella época. En 1970 el presidente Nixon visita España. José María Sánchez Sancho, el tío Pepe, llamado también el Mago del Pardo, supo aprovechar su parentesco con el yerno de Franco y ocupó cargos directivos en empresas vinculadas al clan de El Pardo y a los intereses particulares de la familia del general. José María Sánchez Sancho, el Mago del Pardo, jamás fue procesado ni acusado en ningún delito, y nunca tuvo problemas económicos ni financieros con las empresas donde participaba. Él era miembro del Consejo de Administración de Viajes Meliá, una empresa muy vinculada al régimen, era intermediario de Banús,
también participaba en las empresas de Banús, incluso participó e intervino para que Franco ayudara a José Banús en un momento que tenía problemas en la construcción del barrio del Pilar, y se aprovechó de las leyes del franquismo. Por ejemplo, el caso de Concepción de Gibraltar es un caso clásico de cómo, manejando información privilegiada, se aprovechan de los pueblos de desarrollo creados en la época para fomentar la industrialización de la industria, y una serie de empresas fantasmas se quedan con las subvenciones, pero luego no fabrican los productos